Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo por darle agradecimiento a las personas que a lo largo de la vida de este programa, ya 4 años, nos han seguido todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Como siempre, tenemos temas de actualidad que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. El programa de hoy, estoy muy contento de este programa que vamos a presentar en el día de hoy, porque como psiquiatra yo siempre me he preguntado y me he cuestionado con respecto a lo que tiene que ver con todos esos fenómenos que se suceden en la mente. En la mente se sucede el odio, el rencor, la belleza, la alegría, la armonía, la locura, la creatividad. Todo esto está dentro de la mente humana. El programa de hoy lo considero muy especial y por eso le digo que estoy muy contento porque vamos a hablar con alguien que es un verdadero creador. Y vamos a hablar además con alguien que es una persona que analiza los fenómenos de la mente desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista del psicoanálisis. Por eso considero que es un programa muy, muy especial y yo espero, los invito para que participen, para que nos hagan preguntas, para que planteen inquietudes. El programa de hoy lo hemos denominado que es coordinado y es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, una institución que tiene sedes acá en Pereira, en Cartago, en Dos Quebradas, próximamente esperamos en la costa norte. El programa de hoy lo hemos titulado Salud Mental y Teatro, una mirada desde la psiquiatría y el psicoanálisis. Una de las mayores satisfacciones que yo tengo en la realización de este programa es que tengo la oportunidad de conocer a personas que son muy reconocidas, personas muy especiales. Quiero presentarles al maestro Orlando Cajamarca Castro. Orlando es médico, es honoris causa de las artes escénicas, es dramaturgo, es actor y pedagogo. Fundador y director general del grupo de teatro Esquina Latina, de Cali, y ha sido galardonado por mérito cultural en Colombia y otros países. Orlando, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa Mente Cuerpo. Muy buenas noches, gracias Uriel por esta invitación, gracias Víctor, y pues para mí es un placer hablar de este tema, que es un tema que me interesa mucho, tiene que ver desde luego con la práctica del teatro, ¿sí? Pues es una práctica humana y todas las prácticas humanas son prácticas de la mente y del cuerpo. Muchísimas gracias Uriel. Muy bien, y nuestro otro invitado es un amigo. Con Víctor nosotros nos conocemos hace ya bastante tiempo, Víctor. Hace bastante tiempo que hemos estado trajinando en esto de la psiquiatría, nos hemos encontrado en congresos, hemos tenido posibilidades de intercambio, diariamente nos estamos comunicando a través de un chat, nos retroalimentamos. Víctor Manuel Salamanca Solís es médico, psiquiatra, además es psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, es miembro de la Asociación Vallecaucana de Psicoanálisis y es miembro de la Sociedad de Estudios de Psicosomática de Iberoamérica, CEPIA. Víctor, yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Bienvenido al programa Mente Cuerpo. Sí, gracias Uriel por esta invitación. Qué interesante volvernos a encontrar para discutir un tema que tenga que integrar la psiquiatría, el psicoanálisis y el arte, y en este día especialmente el teatro, porque es lo que un país en estas circunstancias de violencia y de pandemia es la salida y la posibilidad para salir de este momento tan crítico que estamos viviendo. Gracias, Uriel. Bueno, yo retomo lo que acabas de decir, Víctor. Estoy completamente de acuerdo contigo.
en que esta situación de incertidumbre generada por la pandemia, pero además ese enfrentamiento, esos choques entre nosotros los colombianos, que todos somos hermanos, yo pienso que todos debemos contribuir desde nuestra óptica, desde nuestro saber, para que haya confraternidad, para que haya paz, para que haya entendimiento entre nosotros los colombianos. Y qué mejor que la expresión artística. Y vamos a comenzar entonces hablando un poco, Orlando, para entrar en la parte de las definiciones. ¿Cómo podríamos definir nosotros el teatro? ¿Cómo podríamos definir las artes escénicas? ¿Cuál es ese rol que juega el teatro en la cultura del ser humano? Gracias, Uriel. Sí, y mira, pues el teatro es una práctica del espíritu, entendiendo el espíritu como eso que adoba el cuerpo y permite que tenga fulgurancia en la vida. Y es una arte escénica, como tal. Se llama teatro, digamos, a la acción viva, a la acción de estar presente en una relación escena-público. Porque lo otro es la literatura dramática, que es lo que se escribe, lo que está en potencia de ser representado. Pero el teatro como tal, la etimología misma de la palabra dice que teatro es el lugar para ver. Entonces el teatro implica la presencia de unos actores y la presencia de un público, que son las dos características fundamentales y, por decirlo alguna en términos clínicos, la característica patognomónica de la existencia de la teatralidad. Si no existe esa relación escena-público, no hay teatro. Y el teatro se nutre de la realidad, porque vive de los insumos para manifestarse, son los conflictos de la cotidianidad, son los conflictos del ser humano. Justamente los griegos lo que hacen es, antes del ditirambo y las otras expresiones, buscaban una relación entre los hombres y los dioses a través de los sacerdotes, los oficiantes, y la tragedia griega dice, no, es la teatralidad, o sea, el drama propiamente dicho, que en términos etimológicos significa acción, contraste, se abre cuando alguien dialoga con otro alguien y genera un choque, una contradicción, una polémica, generan puntos de vista sobre acontecimientos que le son inherentes a esa relación. Se inaugura el diálogo, o sea que el teatro es el arte de dialogar fundamentalmente. Un aspecto bien interesante que de pronto vamos a desarrollar más tarde, Orlando. Me gustó esa parte cuando tú dices que el teatro lo ubicas como práctica del espíritu, ¿cierto? De esa interioridad que nosotros, los que trabajamos con la mente, ¿cierto? Los psiquiatras, los psicoanalistas, tratamos como de entender de ese aspecto con respecto a las definiciones que tú das de lo del teatro. Me gustaría que más tarde lo retomáramos y habláramos un poco. Y sobre todo para mí, a mí me gusta mucho la historia, y me gusta mucho la historia de los griegos, ¿no? Que es, digamos, así como la cuna de nuestra civilización occidental. Cuando yo estuve visitando Atenas, tuve la oportunidad, digamos, de ver muchas de esas expresiones que dieron, yo diría que origen a lo que en este momento podríamos considerar nosotros como el teatro. Víctor, desde el punto de vista de la psiquiatría y del psicoanálisis, eh, ¿cómo podemos interpretar nosotros la expresión artística? Hay muchas cosas coloquiales. Yo voy a hablar de una manera muy sencilla. Habitualmente se dice, yo no sé si a Orlando le toca un poquito de esto, que de artista o de músico y poeta, ¿cierto? Todos tenemos un poco. Entonces, ¿cuál es esa conexión? ¿Cuáles son esos hilos entre la creatividad y lo que es el psicoanálisis y lo que es la psiquiatría? ¿Cómo podríamos nosotros explicar eso? Sí, a mí me parece que la expresión artística en sus diferentes manifestaciones
pues Orlando ya hablaba del teatro, la pintura, las diferentes formas de expresar cantidad de emociones que están internas y que no han podido ser expresadas, a veces ni en la misma comunicación a nivel familiar, o sea, cuestiones que quedan reprimidas. Esto posteriormente puede causar manifestaciones de tipo psiquiátrico, psicosomático. Yo creo que gran parte de los trastornos mentales se dan precisamente en personas que no tienen una sensibilidad hacia el arte. O sea, cuando me llega un paciente que no lee, que no va a una obra de teatro, que no ve cine, yo digo esto es un pensamiento puramente operatorio, lo que nosotros decíamos anteriormente en psiquiatría, el pensamiento concreto, que es el que tienen muchas personas que tienen trabajos muy, como lo decíamos anteriormente, muy operativos, y donde esa perspectiva de abrir un espacio a la ficción no la disponen. Y en circunstancias como la que estamos viviendo en este momento, como es la pandemia, que las personas no tienen esa sensibilidad y quedan encerrados en sus casas y con ese temor persecutorio al COVID en determinado momento, no hay tiempo para desarrollar una actividad de tipo artístico, o sea, o la posibilidad de hacer una lectura o ver una película, y entonces los elementos puramente neuróticos, las obsesiones, los miedos, hacen que realmente estas personas empiecen a enfermar. A mí me parece que esas personas tienen más posibilidades de caer en una enfermedad psicosomática, una fibromialgia o cualquier un problema de colon, si no hay la posibilidad de una expresión. Yo creo que la psiquiatría y el psicoanálisis se complementan, porque cuando el paciente se desajusta, pues es necesario tomar una medicación o tener unas condiciones de protección con el paciente. Por ejemplo, cuando llega a situaciones tan difíciles, a veces como un intento de suicidio, se tienen que tomar esa medida. Pero el psicoanálisis va mucho más allá, porque una depresión, supongamos, de un paciente no es igual a la de otro, aunque el síndrome clínico es igual, hay que entrar a entender qué es lo que esa persona le ha llevado a ese estado y hay que darle la palabra, hay que darle la posibilidad que asocie libremente para que él pueda reencontrarse consigo mismo, con su mundo interior y pueda sacar adelante un momento difícil que está teniendo. Entonces yo creo, psicoanálisis, psiquiatría y arte están íntimamente relacionados y en caso de comunidades, yo creo que las posibilidades de los grupos en este caso de Orlando, de llevar sus grupos a los barrios populares, donde hay situaciones de conflicto muy grande, facilitan también que los jóvenes se puedan expresar sus sentimientos, su agresividad, no matando al otro como es, sino tratando de expresar emocionalmente todas esas dificultades que pueden estar teniendo por una serie de carencias a todo nivel, carencias económicas, falta de afecto, abandonos y todas estas situaciones que se pueden estar presentando. Entonces, la expresión artística es un recurso muy favorable para que las colectividades y los individuos salgan adelante ante sus dificultades. Orlando, antes de continuar, a mí me gustaría, no sé, me salió la vena ahí del periodista, pero yo creo que es acercarnos un poquito a conocer al ser humano. Tú terminaste medicina, ¿no? Tú eres médico, pero en este momento Orlando Cajamarca es reconocido a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional, porque Orlando ha tenido muchos reconocimientos al mérito cultural en diferentes países del mundo. Ese salto, ¿cómo lo podrías explicar tú, Orlando? Esa es la pregunta que vengo contestando hace 30 años. Bueno, sí, yo siempre he dicho que para mí el teatro fue la posibilidad de entender que el cuerpo podía expresar. Para mí, a mí el teatro me captura por el cuerpo, me captura por la posibilidad de utilizar mi cuerpo como vía de expresión y como forma de reconocimiento, de reconocerme en el otro, en el cuerpo del otro y en mi propio cuerpo. Yo me formo en la Universidad del Valle en un momento muy importante de la movida social y política del país y donde la Universidad del Valle es un catalizador muy fuerte.
Y yo decido hacer teatro porque el ambiente cultural de la época llamaba, jalaba. Yo había sido buen lector, yo leo desde muy temprano y era mi única relación con las artes. Y llego a la Universidad del Valle, me junto al lado de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura y Artes, que realmente no tiene mucho de arte la arquitectura actual, ni mucho menos ese departamento, pero en su momento se llamaba así. Y entonces conjugaba muchas posibilidades de la gente de la universidad y yo me veo haciendo teatro en tiempo libre, en el uso creativo del tiempo libre que me daba la universidad y me meto al grupo de teatro de tiempo libre de la universidad, no había escuela de teatro. Y ahí empezó mi drama y ahí me quedé. Y aquí estoy, haciendo teatro. Muy bien. Bueno, entonces ahora me gustaría, Orlando, que habláramos un poco acerca de lo siguiente. Todas las personas que ejercen cualquier actividad artística, una de las características, y como bien lo decía muy bien Víctor, tienen una profunda sensibilidad. Cuando tú definías al teatro como una práctica del espíritu, entonces la inquietud que te planteo es la siguiente. El actor y el espectador en una obra de teatro, ¿qué expresan desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico? ¿Qué es lo que expresa el actor? O sea, ¿qué es lo que experimenta el espectador? Sí, digamos que el arte en todas sus manifestaciones es una forma de transgresión y de sublimación para encontrar, digamos, una vía de comunicación con la sociedad. Yo creo que el artista mm, es una persona que necesita instalarse en la realidad porque el arte se hace en todas estaciones para los otros. Es un estado, por eso el arte en su esencia y la ciencia son dos estados del espíritu solidario y generoso. Todos los que, todo científico busca despejar las dudas y encontrar certeza en la duda para hacer un descubrimiento y entregárselo al mundo y a la sociedad. Igual hacemos los artistas. Entonces, la expresión teatral es una forma de compromiso social, porque el artista siempre tiene un compromiso con su momento, con su aquí, con su ahora. Ahora, eso puede tener eso pues se puede hacer desde varias dimensiones, desde una dimensión ética, en el sentido de expresar los, las afugias, las dificultades del momento, las posibilidades de gritar, de expresar el descontento y con todo lo que eso implica en la realización personal, o puede tener una función lírica, que es cómo esa expresión me sirve para liberarme de mis propias fantasías, de mis propios dolores, de mis propios sentires y cómo expresando mis sentires particulares yo estoy invitando a los demás a que reflexionen, que se miren al espejo de mis reflexiones para que en esa mirada al espejo de mis reflexiones ellos también encuentren el placer de hacer, que es el resultado estético de lo que hago en el sentido poético de la palabra. Y en ese sentido, uno como actor, en el sentido también más amplio de la palabra, es decir, el que se expone, entrega y espera que el público reciba y haga después una sinergia, porque, y eso en el teatro es muy claro, el teatro es efímero y es instantáneo. Alguien dice que la relación teatral se da en el momento en que estás contra el público, pero todas las funciones son distintas. En la medida en que el público, tú sientes que el público vibra con lo que tú haces y se establece esa comunión, tú sientes que eres útil y al mismo tiempo sientes el placer
de comunicar, pero no comunicar es como se comunica la noticia, sino comunicas pulsiones, comunicas sentires. Y los que hacemos teatro en estos contextos, sabemos que el teatro es la mejor manera que tenemos para gritar y para protestar y para putear este mundo. Bueno, qué interesante. Antes de hacer un corte, Víctor, yo quiero que ahora hablemos nosotros un poco como psiquiatras, como psicoanalistas. Eh, Orlando ha planteado algo bien interesante y que la historia, digamos, cuando se sigue la historia que ha sido el desarrollo de la psicología, un ícono que nosotros tenemos es Sigmund Freud. Sigmund Freud siempre se interesó por investigar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo de la expresión artística y cuál es el contenido y cuál es el significado. Eso lo vas a tocar posteriormente, pero me gustaría que antes de dar la pausa diéramos como unas líneas, porque Orlando plantea algo que me parece muy interesante cuando dice que el teatro, a través del teatro, eh, se asume un compromiso social, es una forma de expresar el malestar. Hay algo que una obra de Freud, Malestar en la cultura, ¿no? Que es algo que expresa ese malestar. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar eso desde el punto de vista de psiquiatría y desde el punto de vista del psicoanálisis? Sí, desde el punto de vista freudiano, pues del malestar en la cultura, yo creo que se manifiesta desde todo punto de vista, y Freud con la experiencia de la Primera Guerra Mundial, pues yo creo que encontró como una gran decepción en cuanto a las características del hombre, de que el hombre pues no solamente es creativo y es erótico en sus algunas expresiones, sino que también es dañino y destructivo. Yo creo que su misma experiencia familiar, las muertes de familiares y todo esto y su exilio en Londres, pues le llevó a replantear muchas cosas. O sea, yo pienso que en la cultura se expresan la violencia. Yo creo que cuando nosotros hablamos de violencia, pues estamos en un país tal vez de los más violentos del mundo, ¿no? Donde se destruye al adversario, no se destruye con argumentos, con planteamientos, sino físicamente. Entonces yo creo que esa es una situación que vale la pena entender. En la misma relación analítica, en la relación terapéutica, el paciente en la transferencia, que pues es todas esas emociones que el paciente no ha podido expresar desde su niñez frente a las figuras de autoridad como es el padre, cuando hay padres autoritarios, la expresa en la relación con el analista. La diferencia con el analista es que el analista comprende que esa persona en esa relación terapéutica está volviendo a experimentar emociones que no había podido expresar. Esas emociones que se pueden expresar liberan porque se vuelven simbólicas. Al volverse simbólicas, o sea, se pueden hablar, ya dejan de ser un sufrimiento como lo llevan tantas personas en sus vidas y que les lleva no necesariamente a un trastorno neurótico, psicótico, sino a enfermarse desde el punto de vista físico. Y ahí es donde la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados. Esos sentimientos de rencor, de rabia que las personas no han podido manifestar y que en teatro pues lo expresan en esta forma. Aquí en la relación privada, en el psicoanálisis, en la psicoterapia, el paciente la puede expresar. Si no se pueden expresar emociones, se van contra el cuerpo y en ese momento enfrentan todas las enfermedades psicosomáticas que pues no me detendría a hablar, pero que es esto de la fibromialgia, del colon irritable, de las úlceras gástricas y la mente, así como es de creativa, o sea que se pueden hacer todas estas bellezas de arte, de expresión, también en la mente, como lo decía Suriel inicialmente, hay cosas terribles del individuo contra los demás y contra sí mismo hasta llegar a la autodestrucción. Entonces yo creo que los espacios en los cuales se puede expresar, ya sea a nivel de la relación terapéutica o a nivel de la forma artística, pues son un alivio muy grande y una posibilidad de entrar en una sociedad de convivencia, de respeto y de disfrutar la vida a veces en sus detalles más sencillos de lo cotidiano.
Yo quisiera aclarar que lo del arte a veces pensamos en los grandes artistas y en los profesionales, pero es que el arte está en las cosas sencillas de la casa. De pronto en la pandemia volvimos un poquito a ver la importancia de cocinar o hacer actividades sencillas en la casa, y esas son aspectos que ayudan también al sujeto, ¿no? Cosas que no hacíamos porque no las hacían otras personas y ahora las estamos realizando. O sea, sacar el gusto y el disfrute en aspectos de la vida cotidiana que también son muy útiles, el cual el neurótico que vive en tensión y en conflicto consigo mismo no puede disfrutar. Vive, y si está en encierro, mucho más complicado se vuelve la relación intrafamiliar, y de ahí viene la violencia intrafamiliar, el feminicidio, y todos los conflictos no resueltos se van contra el cuerpo o se van contra las personas que están alrededor, que dice querer mucho, pero que en determinado momento las puede maltratar y hasta destruir. Bien, interesante todo esto que hemos planteado para en la segunda parte, porque vamos a hacer una pausa, retomar algunos temas que tengo aquí anotados para que nos dé su concepto Orlando, y por supuesto también Víctor, desde el punto de vista del análisis que se puede hacer desde a nivel consciente o a nivel inconsciente. Antes de hacer el corte, un saludo muy especial a personas que se han estado comunicando acá: Amparo, Patti desde Cali, Mariana Cabrera desde Bogotá, David Ricardo, Mónica Bonadíez desde Barranquilla, Lorena Gays, María Ocampo, que está desde Orlando, Florida, cordial saludo, Aleida Vallejo, mi hermana Wilda, un cordial saludo, hermana, Clarinet Castaño, nuestra gran amiga Cecilia Schwarz, que en este momento nos está viendo desde Córdoba, Argentina, un cordial saludo, Gloria Neira desde Bogotá, Giselle de Yanira desde Chía, Luz Guarnuizo, Carmen Rosa Salamanca, y a mi amigo Guillermo del Colegio Remigio Cañarte. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. En la reflexión del día de hoy decía lo siguiente: todo lo que existe tiene un origen común. Nosotros no estamos solos, sino que somos parte del todo. ¿No me crees? La única manera de comprobarlo es a través de la experimentación personal. ¿Y de qué manera lo puedes verificar? A través de la interiorización. La interiorización consiste en cerrar las ventanas de los sentidos e ingresar a tu ser interior y entrar en contacto con esa dimensión en la cual encuentras tus pensamientos, tus sentimientos. Cuando haces esto, que hay diferentes formas, por ejemplo a través de la meditación, a través de la oración, eso es lo que yo llamo interiorización. Cuando estás en ese estado del ser, sientes la plenitud, sientes que no estás solo, sino que eres parte del todo, y te convences a través de tu propia experiencia que el universo externo y el universo interno son uno solo, que tú haces parte de ese cosmos, de ese universo. Eso te da fuerza, te da energía y ganas de seguir luchando. Que estés muy bien.
Continuamos con nuestro programa Salud Mental y Teatro, una mirada desde la psiquiatría y el psicoanálisis con invitados Orlando Cajamarca y Víctor Manuel Salamanca, director de teatro y psiquiatra y psicoanalista. Hay una inquietud que ya de los que nos están siguiendo en este momento están planteando una serie de inquietudes. Y Guillermo nos dice lo siguiente, Orlando. Dice, el arte no solamente debe ser para, entre comillas, coloca estrellas, sino que debe ser algo para todo el mundo. Ahora, a mí me surge una inquietud y es la siguiente. Para uno hacer teatro se necesita algún talento especial, Orlando. Yo puedo hacer teatro a mi edad, yo tengo esa capacidad, digamos, interna, o cómo puede ser uno para expresar a través del teatro esa creatividad, ese arte. Sí, bueno, las artes todas y todo proceso humano que se quiera hacer con cierto rigor requiere disciplina. Y las disciplinas, pues, exigen ciertas normas de comportamiento. Las artes también, las artes también requieren ciertos métodos de trabajo. Pero una de las características fundamentales que tienen las artes es lo que Federico García Lorca llamaba el duende, lo que es decir, un cierto motivación interna que deviene de circunstancias históricas de cada individuo y que le dan cierta sensibilidad y ciertas motivaciones para ejercer cualquier forma. A veces tiene ciertos, digamos, regalos que le da la naturaleza, como decir que un cantante necesita que su aparato fónico biológico tenga ciertas características y que ligado a lo medioambiental, a las relaciones familiares, etcétera, etcétera, que canten desde niño, pero finalmente es entonado y tiene timbre, tono e intensidad básica y se puede volver un buen cantante. Y eso a veces es un regalo. Hay gente que canta así porque sí. Hay gente que tiene cierta sensibilidad para la pintura, pero si a eso le aplica disciplina, pues va a ser un buen cantante, puede ser un buen pintor. Y lo mismo pasa con el teatro. El teatro tiene una característica muy particular que es su gran virtud y también puede ser su gran problema. Y es que todos estamos en capacidad de hacer teatro porque para hacer teatro solamente necesitamos el cuerpo y sus atributos. Entonces cualquier persona puede, digamos, apostarle o acometer el teatro, porque necesita simplemente las ganas de hacerlo. Eso lo hacemos mucho nosotros en las comunidades, pero eso no es suficiente. Digamos, después hay que apropiar ciertas disciplinas, etcétera, para que disciplinas de la voz, disciplinas del cuerpo, que vienen del entrenamiento, etcétera. Pero el teatro, al necesitar solamente el cuerpo y la voz y las ganas, es un buen camino para que muchísima gente se entusiasme. Eso lo sentimos nosotros en los sectores populares donde trabajamos en sectores donde y trabajamos con niños, con jóvenes y con adultos, y vemos abuelas que van a llevar a su niño y después se entusiasman y saltan al escenario y tienen sus motivaciones internas, tienen sus tradiciones, sus cuentos, han tenido algún tipo de aprestamiento intuitivo con el canto, con la danza, con la música. Y si eso se moldea un poco, pues logran hacer
tener resultados expresivos muy importantes. Para hacer arte solamente se necesita estar vivo. Y desde luego que la plataforma psicológica funcione con cierta armonía con la plataforma biológica, porque si las dos no tienen cierta armonía, pues no hay caso. Es decir, si la plataforma biológica está deteriorada porque hay un retardo mental, hay una situación, pues lógicamente que la estructura psíquica no va a funcionar. Pero si hay cierta armonía básica, con eso es suficiente para lanzarse y poder utilizar el cuerpo y la expresión poética surge. Esa es nuestra experiencia. Bien, decía algo Orlando, que tengo que hacerle un reconocimiento, Orlando, por ese trabajo que estás haciendo con comunidades vulnerables a través de tu teatro, del teatro del cual tú diriges y eres el fundador, Esquina Latina. Decía algo al final, Orlando, y hablabas acerca de las motivaciones internas. Yo he estado reflexionando ya desde hace bastante tiempo con respecto a lo que tiene que ver el arte de la creación. O sea, ¿dónde se origina la creación de cualquier orden? Siempre he considerado que la creación surge del caos, o sea, surge de la organización. Hay una estructura, un funcionamiento caótico en nuestro ser interior y de pronto esto se une, se conforma como una unidad y surge el acto creador. Desde el punto de vista del psicoanálisis, desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿qué nos puedes decir tú al respecto, Víctor? ¿Qué es lo que sucede en el interior de la mente si hay una serie de conflictos que finalmente se expresan? Hay algunos términos que desde Freud se utilizaban, el concepto de sublimación y esto como para uno catalizar, digamos, esa parte de la mente que tú decías, que hay una mente que es creativa, pero también hay una mente que es destructiva. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Sí, digamos, había una pregunta de las personas que nos están escuchando sobre el arte, y él decía el arte es para todas las personas. Yo creo que esa pregunta es supremamente interesante. Entendemos a los profesionales del arte desde todo punto de vista, pero también el arte es el arte de relacionarse con los demás. O sea, hay personas que no saben resolver un conflicto sin violencia y sin agresión. O sea, las personas que tienen la capacidad de conciliar, de tratar de una situación tensa, convertirla en algo, suavizarla y tener la posibilidad del entendimiento. Ese es, a mí me parece, es un aspecto del arte. Y los que tienen esa sensibilidad en resolver tan conflictos pueden tener también sensibilidad al arte, aunque no sean unos artistas profesionales. O sea, yo creo que los que disfrutamos de la música, disfrutamos del cine, del teatro, de todas las artes, pues en nosotros también hay elementos artísticos, porque si no, no podríamos disfrutar de esto, ¿no? Sería lejano a nuestra vivencia. Donald Winnicott, un pediatra y psicoanalista muy importante inglés, que fue de la etapa post-freudiana, con Melanie Klein también, yo creo que dieron un desarrollo muy importante en el psicoanálisis de niños, de pensar que a los niños hay que darle la posibilidad de expresarse en el juego. Uno dice que expresarse en el juego y piensa que eso es natural, pero hay padres que cohíben el juego de los niños. Hay padres y madres también, porque que en determinado momento le regalan un carro a un niño y lo quieren guardar para que no se dañe, para que no lo vaya a desbaratar. Eso es terrible, ¿no? Quitarle la posibilidad de jugar, y el psicoanálisis de niños se hace jugando. Y viene a mi mente una viñeta clínica de un paciente que me llevaron de unos 9 años, hace ya bastante tiempo, y era un niño supremamente difícil de manejar en el colegio. El niño a las loncheras de los otros niños les botaba los alimentos y les metía piedras.
y hacía cantidad de travesuras y ya en el colegio no podían con ese niño, demandaba demasiado la atención y lo remitieron para que recibiera una ayuda psicoterapéutica, analítica. A mí me llamó la atención en una de las primeras entrevistas que él me dijo, aquí en esta esquina del consultorio hay un gatico, claro. Y entonces, y empezó a hacer el gesto de acariciarlo, de acariciarlo. Yo seguí el juego del niño, acariciarlo. Pero después de eso, en esa época mi consultorio tenía un ventilador en la parte alta y me miró así con una mirada sospechosa y me dijo, ¿tú me dejarías tirar este gatico allá al ventilador? Yo lo dejé tranquilo, no le dije ni sí ni no. Y entonces él hizo esa gestualidad de lanzarlo sobre el ventilador y después me dijo, mira cómo cae partido en pedacitos, mira cómo cae la cola, cómo cae el tronco, cómo cae la cabeza. Entonces me llamó la atención que después de una gestualidad de cariño con el gatico estaba expresando una destructividad grande con el gatico. Como no nos podemos extender tanto en una viñeta clínica, yo empecé a averiguar qué sucedía y además hice dibujar, que me dibujara todo eso que él me había descrito y tengo todos los dibujos. Hice una publicación en la revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis sobre ese caso, que me pareció que valía la pena que fuera conocido, y posteriormente me di cuenta que en esa casa iba a nacer otro niño y dibujándolo, él destruía en el vientre de la madre ese niño, lo destruía, o sea, el nacimiento de los hermanos y todo esto genera mucha rivalidad y destructividad en los niños, hasta tanto que cuando nace a veces le dicen cuida al niño porque no se sabe qué le puede hacer la hermanita o el hermanito. Eso es creatividad. Es creatividad en el niño que puede expresar esos sentimientos de agresión y en un juego. Y Winnicott precisamente hablaba de esa referencia, que del juego, el sueño y las artes. Cuando nosotros vamos a dormir, nosotros entramos en un mundo interior. ¿Quiénes no pueden dormir? Los que tienen demasiados conflictos. El insomnio es producto precisamente de un conflicto interno que el individuo no puede estar dormido, no puede soñar. Freud decía que el sueño era el guardián del dormir y eso tiene una profunda significación. O sea, el sueño, el juego y las artes están íntimamente relacionadas en ese punto de vista. Entonces yo pienso que todos estos elementos nos llevan a pensar que el arte está en todas las actividades humanas y hay los profesionales del arte. Y ya para terminar, quiero recomendar una película, La vida es bella, que ustedes todos la han visto, de Bernini, un director italiano, que teniendo a su hijo en un campo de concentración nazi, lo que le hizo fue una historia mostrándole como un juego para que el niño no se traumatizara frente a la violencia del campamento o el campo de concentración nazi. Y otro elemento, pues, que yo pienso que también es muy importante es cómo Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, metido en Auschwitz, pudo escribir este libro, que es uno de los libros que más se conocen en el mundo, como es El hombre en busca de sentido. Entonces, esas son todas esas emociones que pueden salir en la escritura, en el juego, y pues en las referencias que anteriormente mencionaba. Yo pienso que el aporte es importante de pensar que todos tenemos esa potencialidad. Yo pienso que la psicoterapia, y cuando le preguntabas a Orlando cómo dio el salto de médico al teatro, yo te puedo responder cómo yo di el salto de ser médico y ser psiquiatra y después ser psicoanalista, porque me decían, pero ¿qué vas a ser psiquiatra? ¿Pero por qué? Si psiquiatría eso es pa' loco. Entonces hay gente que cree que eso es así en esa época. ¿Cómo deja la seguridad uno la medicina de ser un excelente cirujano para ir a trabajar en psiquiatría o en psicoanálisis? Esos son los saltos y yo creo que son muy importantes tomar esas decisiones con lo que decía anteriormente, con algo que le mueve, con el duende personal, con ese espíritu, esa pasión que lo mueve uno al conocimiento y a lo que a uno le gusta. Eso es lo importante. Con esta viñeta
que nos presenta Víctor. Sí la escuchaste bien, ¿no, Orlando? Sí, Eh, Ese es un guión, te Claro, cuento, para una obra de teatro. ¿Qué piensas tú sobre esto, Orlando? ¿Se puede hacer una obra exitosa basándose en ese guión que nos acaba de mostrar Víctor? sí, claro, muestra lo que muestra Víctor o nos expresa en su caso clínico, pues es como, digamos, el discurso del inconsciente en el sentido más, es la realización de un deseo, es decir, que es lo mismo como trabaja el sueño. Y cuando Víctor dice que a través del gato y del ventilador, está haciendo esa transposición de sus necesidades particulares, expresándolas simbólicamente a través de la agresión y de su deseo inconsciente de destrozar el gato, que sería como destrozar a su propio hermano. Claro, esos son esas son los vericuetos de la mente, que el arte también, a los que también el arte recurre, porque digamos los insumos mm, creativos, los insumos que tiene el creador en creación como un acto muy particular de la mente, que es la capacidad de relacionar una cosa con otra que en apariencia no tiene relación ninguna. Entonces el acto creativo es eso. Ahora, todo acto creativo no necesariamente es estético. Eh, la gente se puede ser, es creativo, el técnico es creativo, el científico. Los artistas somos creativos, pero para que un activo sea poético, tiene que dar el salto hacia la estética y hacia la construcción como decía Platón, hacia la belleza. Eh, pero digamos, la fuente de los insumos para hacer los procesos creativos, o sea, hacer las transformaciones simbólicas del lenguaje, tanto para el loco, por llamarlo de alguna manera, o el que mm, tiene algún tipo de trastorno mental, saca sus ingredientes de la misma olla que los saca el artista. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es la gran pregunta. La diferencia es que en el caso del artista lo hace con un fin, hace creatividad con fin poético, es decir, con fin estético, y el otro lo hace en función de su lógica interna, por eso se habla también de una una demencia o un estado de alteración hacia la lucidez, que sería el discurso creativo, o hacia la desplazamiento de un síntoma, que sería en el caso de la enfermedad. Entonces creo que el ejemplo que hace Víctor es el ejemplo típico de cómo esos dos discursos marchan paralelos. Son, en qué momento alguien, es lo mismo, digamos, en la pintura, esa misma discusión la tuvieron los surrealistas en su momento. Los surrealistas, para ellos fue muy importante, digamos, la conceptualización que hace el psicoanálisis sobre el inconsciente. Ya el movimiento Dada, con finales del siglo XIX, comenzaba a hablar sobre eso. Y no es que el inconsciente solamente existe desde que lo descubrió Freud. No, Freud lo que hace es, le encuentra las leyes, le hace las leyes, es decir, descubre cómo funciona, pero eso está, él lo que hace es ponerle la lupa a las cosas y encontrar y encontrar en el arte, porque Freud, hay que tener en cuenta que Freud, el arte le da las grandes claves, inclusive los grandes soportes teóricos de la teoría freudiana devienen de los grandes mitos y mitemas que están expresados en la gran tradición literaria, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, todo eso deviene
Y no es que se lo inventó Sófocles, el complejo de Edipo, simplemente que la potencia poética de Sófocles hizo que en ese drama se expresaran esas fuerzas en Edipo, y después llegó la mente lúcida de Freud, le puso una lupa y dijo, ese yo creo que esas funciones que se dan en el niño, en la relación padre-madre, tal, están expresadas en ese mismo conflicto de Edipo, y entonces le pone la lupa y le pone, se utiliza como tema que está literaria y la vuelve el complejo de Edipo. Entonces, el inconsciente está ahí, latente. Los surrealistas, como decía hace un momentico, hacen una gran... Ellos saben que ellos son los primeros que comienzan a decir que hay que andar en el borderline, en la frontera entre la realidad y la irrealidad, o la fantasía, entre el mundo del imaginario, de la pulsión de la imago, mundo simbólico que amarra a la realidad. No es gratuito que en el caso, digamos, en la pintura, Salvador Dalí habla de el método crítico paranoide. Él desarrolla toda una teoría sobre y mira que esas dos palabras son crítico, por un lado, la crítica, que es un acto de racionalidad, de apropiación de la realidad. El pensamiento crítico es un pensamiento que deviene del eje cartesiano, del concepto racionalista del pienso, luego existo, ¿cierto? Donde viene el pensamiento crítico, que de hecho Kant desarrolla crítica a la razón pura, que es una crítica justamente metiéndose en el medio de los dos grandes filósofos de Hume y de Descartes, y se va por la mitad entre el pensamiento empírico y el pensamiento racional, y se critica la razón yéndose hacia el empirismo y genera como una línea media. De alguna manera, digamos que Salvador Dalí y los surrealistas entienden que el arte camina en esa cuerda floja, y dicen la forma de crear nosotros es el método crítico paranoico, porque entendían en una sola bolsa todas las fuerzas del inconsciente turbulentas y caóticas, ese caos que produce el discurso, el inconsciente, que se expresa de otra manera, fragmentario, evocativo, condensado, frente al mundo racional, organizado, estructurado. Entonces decía, el artista se mueve entre el pensamiento crítico, o sea, racional, y el pensamiento paranoide. Metían todo en la paranoia, porque para Dalí, para todo ese combo, en el que estaba también Buñuel, que fue muy interesante también en la época, porque Luis Buñuel también comienza a producir un tipo de arte muy particular. El perro andaluz, por ejemplo, que es una película de los años 20, es una película que nos mete ya en el mundo simbólico, que nos mete en ese borderline entre estar hablando de una realidad y al mismo tiempo de la irrealidad. Entonces el arte se mueve ahí en esa cuerda floja entre sacar elementos de ese caos, como decía Uriel, en el que como funciona el inconsciente, y en esa racionalidad u ordenamiento en que funciona la conciencia. Es demasiado racional, se vuelve frío, seco y esquemático, y si se es demasiado irracional, o sea, demasiado paranoico en términos de como lo entendía, pues lo que se hace es, digamos, una catarsis, y una especie como de vómito creativo, es decir, de un poquito de todo y de nada al mismo tiempo. Muy bien, sencillamente fascinante. Fascinante esto, y nosotros nos podríamos quedar aquí, extendernos en el análisis de todo esto, pero eso de planteamiento que yo hacía de que
la creación surge del caos, de la unión, digamos así, de esos contrarios. Sí, tú nos has dado una explicación excelente con respecto a lo que han considerado otros autores a lo largo de la historia. Víctor, yo tengo una inquietud y Dime. es la siguiente. La expresión artística se puede considerar como una estrategia o nos podría ayudar a nosotros a mejorar la salud mental. Sí, yo sí pienso que un modelo terapéutico tiene que tener un apoyo en la parte artística. Mm, bueno, yo quiero hacer una mención desde el punto de vista pictórico de dos situaciones, de dos grandes pintores como fue Van Gogh, que nos dejó una obra maravillosa, pero que se suicidó. Y a mí me preocupa mucho en la experiencia que llevo de años trabajando, que muchos artistas que andan en esa cuerda floja o en ese sitio se destruyen por la cantidad de emociones que no pueden manejar. Y en un momento dado los puede destruir las adicciones, la desorganización. Algunos artistas logran salir adelante. Yo admiro mucho a Edvard Munch porque tuve la oportunidad en Oslo de ver esta obra en el museo y pues no solamente por el grito, que es muy conocido y que muestra un estado de ansiedad muy grande, sino que la obra en su conjunto. Y a mí me llama la atención de Edvard Munch, precisamente, que siendo un hombre que perdió la madre tempranamente, su hermana murió de tuberculosis, una serie de tragedias, y era alcohólico, su obra, que es precursora del expresionismo alemán, precisamente él estuvo en Berlín, trabajando en talleres en Berlín. Ese hombre duró casi 80 años. Y cuando uno ve la obra expresionista de Munch, pues es una tragedia en su expresión, una tragedia terrible, pero la vida que él pudo recuperar a través del arte le permitió vivir muchos años y pues fue un hombre muy exitoso. Son dos grandes pintores que son en el mundo reconocidos, pero y eso lo ve uno en los artistas, ¿no? Artistas que sucumben en el mismo arte, sus problemas emocionales desbordan su capacidad artística y acaban como pacientes a veces psiquiátricos, digamos, en hospitales y todas estas cosas. Y eso es lo que habría que entrar a entender. Pero ya viendo el arte dentro de la perspectiva de la estrategia terapéutica, yo creo que cuando se trabaja en una clínica psiquiátrica y se hace pues la intervención, y tú, Uriel, lo conoces muy bien como psiquiatra que eres, se dan los medicamentos, se estabiliza el paciente de su parte de agitación o su estado depresivo grave. Lo primero que tenemos que hacer después es una terapia ocupacional. Y dentro de la terapia ocupacional no solamente hay solamente lo que dicen manualidades, yo no creo en eso, sino que hay pacientes que pintan, otros que hacen cerámica y otras actividades. Y esas actividades permiten la concentración, la reintegración a un grupo que los apoya de terapistas. Entonces yo pienso que esa parte de la recuperación del paciente va en diferentes fases, en diferentes fases. Y ya para hablar de otra viñeta clínica, aquí en el hospital mental, cuando yo era residente, había sala de crónicos, o sea que se llamaba, los antipsiquiatras le decían manicomios en esas épocas, porque eran salas de crónicos. Y entonces yo recibí un paciente que decía que tenía delirio de escritor. A mí me llamó la atención y todos ponían delirio de escritor, lleva 10 años ahí, y yo dije, pero ¿por qué no puede ser escritor este señor si estaba cogido de droga? Entonces empecé a bajarle los medicamentos, que pudiera hablar, le empezamos a que la familia le trajera no revistas viejas, sino revistas más actualizadas. Y bueno, hizo un proceso muy largo. Y me entró la inquietud y logré que me dijera dónde escribía. Y me dijo en un periódico de Bogotá, viajé a Bogotá, a ese periódico, y le pedí al director que me dejara, y le dije, mire, hay un señor en Cali que dicen que tiene el escritor, pero yo creo que ese señor puede ser escritor. ¿Y dónde está él? Él es un gran historiador del país. Entonces, ese paciente, esa es la viñeta clínica, la primera la puse de un niño, de un señor mayor, lo habían tenido encerrado porque era un depresivo,
y por razones de no darle la parte de la herencia, y eso sí me parece cruel, lo habían sometido a altas dosis de tratamiento psiquiátrico. Es un trabajo que yo también que tengo sobre aportes de una autobiografía en psiquiatría y que lo tengo también publicado. Entonces, digamos, delirio de escritor, y sí era escritor y era un historiador. Me dolió mucho, ¿no? Saber que ese hombre ha perdido 10 años a punta de medicamentos, lo mantenían dormido, y lo único fue empezarle a bajarle la medicación, y el paciente empezó a hablar y me empezó a orientar desde ese punto de vista. Entonces ¿qué hice yo? Que empezara a escribir otra vez con terapia ocupacional y fisioterapia para que pudiera mover las manos otra vez, porque el extrapiramidalismo, que es lo que nosotros sabemos, no le dejaba mover las manos. Entonces volvió a escribir y tengo escritos de él que me dejó en algún momento. Entonces yo sí creo que yo lo diría como estrategia. Yo creo que la parte dentro de la terapia es fundamental que haya un aporte de la danzoterapia, bueno, otro tipo de actividades que se hacen, ¿no? La musicoterapia, todas esas formas son muy útiles, y en las clínicas modernas se hace eso. Antes de que el paciente vuelva a la sociedad, tiene que tener un desarrollo de ciertas actividades de ese tipo. Yo creo que, no sé si llamarle estrategia, yo diría que es una parte fundamental en la recuperación, y en las clínicas uno ve que esas áreas existen, sí están, esas áreas sí están y son muy útiles para la recuperación del paciente. Bien, muy interesante. Yo también he indagado y he trabajado mucho con respecto a la expresión artística, y de hecho también cuando estaba como residente de psiquiatría elaboré un trabajo a lo largo de los 3 años, ¿no? De práctica de psiquiatría, y era que cuando la persona ingresaba comenzaba a dibujar, y en la medida en que iba pasando el tiempo, en la medida en que la persona se reorganizaba cognitivamente, uno se daba cuenta ese cambio, esa variación que había. Pero a pesar de que la persona, por muy desestructurada, por muy psicótica que llamamos nosotros que estuviera, tenía la capacidad de expresar, ¿cierto? Es capaz de expresar. Esa parte artística. Bueno, Pedro José Rosso, un colega que le doy los agradecimientos, que está aquí siguiéndonos, él nos dice, y me gustaría que sea como la última pregunta, pues para que me la responda Orlando. Él dice que dentro de la creatividad se da cuando el ser humano saca al niño que tiene, ¿cierto? Y le permite la lúdica, le permite el juego. Y dice que cuando la persona es muy rígida, muy estricta, Orlando nos hablaba un poquito de eso, es muy difícil que pueda darse el acto creativo. ¿Qué piensas tú con respecto a esto, Orlando? Sí, pues claro que eso se ha vuelto un lugar común hablar del niño, porque en los niños, pues, y si entiendo un poco, ser niño es lo más primario. Pero lo que sucede en los procesos es que los procesos de represión, ustedes lo saben bien en sus ejercicios clínicos, lo que hacen es comenzar a taparla, a generar una serie de bloqueos para la expresión. Entonces, lo que entenderíamos como niño en el sentido genérico es el momento en que la cultura y los procesos represivos no han hecho, digamos, su trabajo negativo. Entonces, sí, todo acto creativo es un acto regresivo en el sentido de volver a esos momentos primarios, es el deseo y la pulsión los que priman, y los que rompen todo, con las consecuencias que pueden tener. Digamos, lo sabemos, el niño al comienzo dice lo que quiere, habla como quiere, expresa como quiere. De hecho, el lenguaje es el que lo comienza a reprimir, y entonces ya el niño, antes el niño libremente en la cuna se unta de sus propios excrementos, se los disfruta y grita y patalea, y la mamá le va imponiendo que tenga hambre, no patalee, ni grite, ni se revuelque, sino que le va trasladando el lenguaje. Y cuando el niñito entiende que en lugar de patalear debe decir
es decir, mamá o tete, entonces ya se suplanta. Entonces ahí, en apariencia, uno diría en apariencia, el niño gana, pero en apariencia pierde también, ¿no? Gana porque apropia el lenguaje, pero pierde también porque pierde su libertad, la libertad de expresarse libremente. Entonces, los procesos creativos que pasan por el lenguaje son también procesos represivos. O sea que la represión, claro, uno entiende la represión como los policías dándote golpes en la cabeza, pero la represión es tan importante en la formación. Entonces, cuando se dice que hay que ser el niño, sí, hay que ser ese niño en el sentido, yo entiendo la palabra, ¿no? Entiendo como la metáfora, la metáfora. Volver a ser niño es volver a tener libertad. Entonces, pero ojo, que los niños no son tan libres ni son tan para ponerlos en el altar. Ok, muy bien. Bueno, los agradecimientos a Gloria Restrepo, Viola Castillo, Esperanza Hoyos, Juan Carlos Álvarez, Elder Ávila, David Ricardo ha sacado un comentario muy interesante. Sería importante aprender a interpretar las expresiones artísticas en sus diversas manifestaciones para poder conocer el inconsciente de cada individuo. Claro, eso lo hablaba Víctor y yo también hacía un comentario sobre esto. O sea, a través de la expresión artística nosotros podemos conocer un poco de la dinámica interior del individuo. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para despedir el programa. En nombre del equipo directivo, administrativo y asistencial, damos un saludo muy especial a todos nuestros usuarios del norte del valle, el eje cafetero y del resto del país. Nos permitimos informar que a la fecha tenemos convenio con las siguientes empresas administradoras de planes de beneficios: SOS, Medimás subsidiado y contributivo, Admexsalud, Cosmited, Pijao Salud, Famisanar, Comeva, Sura, Nueva EPS, Barrios Unidos, Ambú, Confenalco Valle, y también atendemos solicitudes por evento de Salud Total, Sanidad de la Policía y Confachocó. Para los servicios de internación adictivas hombre y mujeres, internación en salud mental, hospital día para adictivas y salud mental, y servicio de consulta externa para psiquiatría, psicología, terapia ocupacional. Igualmente tenemos el servicio y nos encontramos habilitados para el suministro y mantenimiento del plan de metadona. Así que para todos bienvenidos y esperamos poderlos atender en una de nuestras sedes ubicadas en la ciudad de Cartago, Cerritos en Pereira y Dos Quebradas. Hemos llegado al final de nuestro programa, Salud Mental y Teatro, una mirada desde la psiquiatría y el psicoanálisis. Orlando Cajamarca, muchas gracias por aceptar la invitación, le reitero los agradecimientos y te confieso que he aprendido muchísimo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Uriel, gracias Víctor. Ha sido un placer compartir y que existan estos espacios para hacer estas mezclas conceptuales y teóricas que son divisibles en el análisis, pero que en la vida cotidiana todo funciona sobre los mismos rieles. Gracias. Muy bien. Víctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por todas esas viñetas, son muy instructivas, aprendimos mucho de ellas. Gracias. Sí, gracias Uriel, y me parece muy significativo y necesario para el país este tipo de programas. O sea, la salud, perdón, la salud mental no puede estar encerrada, la salud mental hay que mostrarle a la gente.
Yo creo que estos programas de difusión de la psiquiatría, del psicoanálisis, esta conversación interdisciplinaria es de mucha riqueza y ayuda mucho a la gente. Entonces, seguir adelante, y son 4 años del programa, seguir adelante porque esto es muy útil a la comunidad y esa puede ser lo que tú decías, la estrategia en salud mental. Muy bien, bien, y para seguir en este intercambio, en ese diálogo interdisciplinar, los invito para el próximo jueves, vamos a hablar acerca de la musicoterapia, un programa muy especial con colegas que están haciendo un trabajo muy interesante, no solamente a nivel de instituciones psiquiátricas, sino también difundiendo, digamos, el impacto que tiene la música para conservar y recuperar la salud mental. A todos ustedes, muchas gracias por la atención. El próximo jueves, a partir de las 8 de la noche, aquí nos vemos. Gracias y que estén muy bien.